¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder que tienen tus palabras? Imagina por un instante que cada palabra que pronuncias es una semilla, capaz de germinar en ideas, emociones y a veces hasta en transformaciones personales y colectivas. Piensa, Después hablas no es solo un título, es una invitación a redescubrir el arte olvidado de reflexionar antes de expresar, a reconocer que cada sílaba pronunciada lleva consigo el potencial de cambiar el curso de una conversación, una relación o incluso una vida. Vivimos en una era donde el ruido constante y la inmediatez parecen gobernar nuestras interacciones. Sin embargo, en medio de este torbellino, existe un espacio sagrado, el instante previo a la palabra. Ese breve lapso donde el pensamiento toma forma y la esencia de nuestras ideas se clarifica. Este libro es un viaje hacia ese lugar de calma y reflexión. Un recorrido que nos invita a detenernos, a respirar y a reconocer la belleza y la responsabilidad que implica comunicarnos con autenticidad. A lo largo de estas páginas, exploraremos cómo la mente puede ser un refugio de sabiduría, donde cada idea se pule y cada emoción se transforma en un mensaje consciente. Descubriremos que el silencio, lejos de ser vacío, es un lienzo en el que se pueden dibujar las respuestas más profundas. Y sobre todo, aprenderemos que la verdadera comunicación no se trata de llenar el espacio con palabras, sino de usar cada una de ellas como un puente que une corazones y mentes. Cada capítulo de este libro es una invitación a reflexionar sobre el impacto de nuestras palabras y el poder de pensar antes de hablar. Permite que este viaje te muestre que, al tomar unos instantes para pensar, no solo eliges comunicarte mejor, sino que te conviertes en el arquitecto de un diálogo más humano, consciente y transformador. Bienvenido a un mundo donde la palabra se mide en sabiduría y el silencio se convierte en el preludio de la verdadera comunicación. Bienvenido a Piensa, después hablas. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. La mente antes que las palabras. Vivimos en un mundo que se mueve a una velocidad vertiginosa. Las interacciones humanas son instantáneas y las opiniones se emiten sin apenas tiempo para reflexionar. A menudo, nos encontramos atrapados en una vorágine de palabras y respuestas rápidas, sin percatarnos de que la verdadera magia de la comunicación radica en lo que pensamos antes de hablar. El proceso de hablar, tan común y natural, a veces se convierte en un impulso que no siempre responde a la intención de comunicación clara y efectiva que deseamos. Es aquí donde la verdadera práctica comienza, en la mente antes que en las palabras. Este primer capítulo se adentra en la importancia de frenar, pensar, procesar y reflexionar antes de emitir un solo sonido. Las palabras, como herramientas poderosas, requieren ser manejadas con conciencia, con respeto hacia los demás y hacia uno mismo. La importancia del silencio. El silencio tiene una cualidad poderosa y liberadora. A menudo, tememos al vacío que deja el silencio, especialmente cuando estamos en conversaciones cargadas de emociones o en debates acalorados. Sin embargo, es en esos momentos de silencio cuando realmente somos capaces de procesar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que realmente deseamos expresar. La mente necesita ese espacio para clarificar lo que está pasando en su interior. En una sociedad donde el ruido parece ser constante, desde las noticias hasta las interacciones sociales en las redes, pasando por el bullicio diario de nuestras vidas, encontrar momentos de silencio es casi revolucionario. Este silencio no es un vacío vacío, es un espacio fértil donde nuestras ideas, reflexiones y emociones tienen la oportunidad de encontrar claridad. Si permitimos que nuestra mente se pause antes de hablar, nos damos la oportunidad de asegurarnos de que lo que vamos a decir sea valioso, respetuoso y verdaderamente necesario. La presión de hablar rápidamente desde una edad temprana nos enseñan a reaccionar rápidamente. En la escuela, por ejemplo, las respuestas rápidas a preguntas y la capacidad de pensar de forma instantánea son a menudo valoradas más que la reflexión profunda. En la vida adulta, este patrón se amplifica.
la necesidad de responder de inmediato en reuniones de trabajo, en debates e incluso en nuestras interacciones cotidianas con amigos y familiares. Nos encontramos atrapados en la creencia de que hablar rápido es una señal de inteligencia o de ser una persona efectiva, pero esto, en la mayoría de los casos, no es cierto. Responder sin pensar crea un ciclo de impulsividad, errores y malentendidos. Hablar demasiado rápido puede llevarnos a decir cosas de las que luego nos arrepentimos, porque las palabras han salido antes de que nuestro cerebro las procesara completamente. Si tuviéramos más paciencia con nosotros mismos y con los demás, podríamos dar lugar a una comunicación más genuina y menos impulsiva. La clave está en desarrollar la disciplina de la pausa. La pausa no solo se refiere al silencio físico, sino también al proceso mental de tomar unos segundos para organizar nuestras ideas antes de hablar. Este pequeño gesto puede hacer una enorme diferencia en la calidad de nuestras interacciones. El pensamiento previo a la comunicación, la capacidad de reflexionar antes de hablar, es la piedra angular de la comunicación efectiva. Pero, ¿cómo se logra esto en un mundo que constantemente nos insta a reaccionar y a ser rápidos? Primero, necesitamos cultivar la habilidad de detenernos. Aquí es donde entra el concepto de intención. Cada vez que vayamos a hablar, debemos preguntarnos, ¿cuál es la intención detrás de mis palabras? ¿Estoy buscando compartir una idea que realmente considero valiosa? ¿O estoy simplemente respondiendo impulsivamente? Si no tenemos claro el propósito de nuestras palabras, es probable que nuestra comunicación carezca de dirección y termine siendo confusa o incluso dañina. La intención no solo se refiere a lo que queremos transmitir, sino también a cómo lo queremos hacer. Al ser conscientes de nuestra intención, nos aseguramos de que nuestras palabras sean lo más constructivas posible. Pensar antes de hablar nos permite dirigir nuestra energía mental hacia el tipo de conversación que deseamos tener, evitando distracciones y malentendidos. El efecto de nuestras palabras: es común que no pensemos en el impacto que nuestras palabras tienen en los demás. Una palabra dicha sin reflexión puede ser interpretada de maneras inesperadas. Puede causar daño, o puede quedarse con la otra persona mucho después de que haya terminado la conversación. Y, en muchos casos, esas palabras, por más que queramos, no pueden ser retiradas. Imagínate que estás en una conversación tensa con alguien. Tus emociones están a flor de piel y, en un momento de impulso, sueltas una frase hiriente. Tal vez no lo pensaste en ese instante, pero esa frase calará hondo en la otra persona. Las palabras tienen peso, incluso más del que pensamos. Pueden construir puentes o destruirlos, crear vínculos o distanciar a las personas. Esa capacidad para crear efectos tan potentes en el otro nos debe obligar a pensar en lo que decimos, a ser conscientes de lo que estamos transmitiendo con nuestra comunicación. Es por esto que es crucial tomar ese momento para reflexionar. ¿Es necesario lo que voy a decir? ¿Contribuye positivamente a la conversación? ¿O puedo encontrar una manera más respetuosa y asertiva de expresar lo que siento? La comunicación consciente es la práctica de hablar desde un lugar de atención plena. Esto implica escuchar profundamente tanto a los demás como a nosotros mismos, y considerar el impacto que nuestras palabras pueden tener. No es simplemente hablar por hablar, sino hablar con propósito y con la intención de contribuir de manera significativa al intercambio. Cuando pensamos antes de hablar, dejamos de ser prisioneros de nuestros impulsos emocionales y nos convertimos en seres más racionales y compasivos. Esto no significa callar nuestras emociones, sino más bien procesarlas antes de expresarlas. La comunicación consciente nos permite ser más claros, precisos y considerados. Conclusión: piensa. Después hablas no es solo un consejo práctico, sino una filosofía de vida. Nos invita a ser más conscientes, más pacientes y, sobre todo, más responsables de lo que decimos. Si logramos hacer de este hábito una parte integral de nuestra vida, descubriremos que nuestras conversaciones se vuelven más profundas, más efectivas y más conectadas. Es un proceso que requiere esfuerzo y autoconocimiento, pero los resultados valen la pena. Cada vez que tengamos algo que decir, que nuestra mente se adelante a las palabras. Cada vez que sintamos la presión de responder de inmediato, que nuestra conciencia se haga presente y nos guíe, porque solo cuando aprendemos a pensar antes de hablar,
somos realmente capaces de crear una comunicación que no solo sea escuchada, sino comprendida y apreciada. Capítulo 2. El poder del pensamiento crítico. La rapidez con la que nos llega la información hoy en día, junto con la presión por reaccionar y opinar, ha diluido una de las habilidades más importantes que debemos cultivar como seres humanos, el pensamiento crítico. En la sociedad actual, estamos rodeados de opiniones, noticias y datos que, muchas veces no se prestan a una reflexión profunda. Nos encontramos constantemente ante situaciones que requieren de juicio, de discernimiento, de una evaluación de lo que es verdadero, lo que es importante y lo que es relevante para nuestras vidas. Es aquí donde el pensamiento crítico se convierte en nuestra mejor herramienta antes de hablar. En este capítulo exploraremos cómo el pensamiento crítico no solo debe ser un ejercicio intelectual aislado, sino una práctica constante que debemos incorporar en nuestras interacciones cotidianas. Hablaremos sobre cómo cuestionar nuestras propias creencias, cómo evaluar la validez de la información que consumimos y cómo tomar decisiones fundamentadas antes de emitir una palabra. Pensar antes de creer. A lo largo de nuestra vida, hemos sido influenciados por innumerables fuentes de información. La familia, la escuela, los medios de comunicación, las redes sociales, entre otras. Muchas veces, aceptamos estas influencias sin cuestionarlas, adoptando creencias y opiniones que nos son presentadas sin hacer un análisis profundo de su validez o de sus implicaciones. Este acto automático de aceptar lo que se nos dice sin pensar en sus raíces o en sus consecuencias, es uno de los grandes obstáculos que enfrentamos al momento de pensar antes de hablar. El pensamiento crítico nos invita a cuestionar lo que escuchamos, vemos y leemos. En lugar de aceptar la primera versión de los hechos, debemos preguntarnos, ¿de dónde viene esta información? ¿Quién la está proporcionando? ¿Quién la está proporcionando? ¿Cuáles son sus posibles sesgos? Este tipo de cuestionamiento no solo es saludable, sino necesario en un mundo donde las fake news y la desinformación se propagan a gran velocidad. Este tipo de análisis nos ayuda a evitar hablar basados en mitos, rumores o prejuicios. A menudo, las palabras que pronunciamos tienen raíces que ni siquiera conocemos, influencias invisibles de las que no somos conscientes, pero que nos afectan de manera directa. Al practicar el pensamiento crítico, despojamos nuestras palabras de esas influencias externas y las hacemos propias, fundamentadas y libres de prejuicios. La importancia de la autoduda. Uno de los componentes fundamentales del pensamiento crítico es la autoduda. No me refiero a la duda que paraliza o nos hace sentir inseguros, sino a esa duda constructiva que nos impulsa a cuestionar nuestras certezas y a ser más conscientes de nuestras limitaciones. Conclusión. Vivimos en un mundo donde se valora la certeza, donde ser decidido o convencido parece ser una virtud. Sin embargo, el pensamiento crítico nos enseña que la verdadera sabiduría radica en la capacidad de reconocer que no siempre tenemos todas las respuestas, y que la duda es una herramienta poderosa para buscar la verdad. Cuando cultivamos la autoduda, nos volvemos más receptivos a nuevas ideas, más dispuestos a escuchar y a revisar nuestras propias creencias. Este enfoque no solo enriquece nuestra capacidad de pensar, sino que también mejora nuestra comunicación, ya que nos permite presentar nuestras ideas con más humildad y apertura, sin caer en dogmatismos o imposiciones. Las personas que dudan de sus certezas tienden a hablar con más cautela, a elegir sus palabras con más cuidado y a fomentar un diálogo más respetuoso y enriquecedor. La evaluación de la información. En un mundo saturado de información, es crucial desarrollar la habilidad de evaluar lo que realmente tiene valor y lo que no. La sobreabundancia de datos nos puede llevar a un estado de parálisis informativa, donde no sabemos qué creer ni cómo tomar decisiones informadas. Aquí es donde el pensamiento crítico juega un papel fundamental. Nos ayuda a separar lo relevante de lo irrelevante, a distinguir entre lo que es una opinión y lo que es un hecho comprobable, y a analizar los argumentos que se nos presentan. Para evaluar la información adecuadamente necesitamos primero identificar las fuentes. ¿Son confiables? ¿Tienen un historial de precisión? ¿Están respaldadas por evidencia sólida? Además, debemos estar alertas a los sesgos, tanto en las fuentes como en nosotros mismos.
Todos tenemos prejuicios y filtros mentales a través de los cuales procesamos la información, por lo que es vital ser conscientes de ellos para no dejarnos llevar por nuestras inclinaciones personales. La capacidad de evaluar la información nos lleva a una mayor claridad mental antes de hablar. Cuando decidimos qué información es válida y qué no lo es, nuestro discurso se vuelve más preciso, menos susceptible de ser manipulado por opiniones infundadas o datos incorrectos. Desarrollando el juicio independiente, uno de los pilares del pensamiento crítico es la capacidad de formar un juicio independiente. Esto significa que debemos ser capaces de tomar decisiones por nosotros mismos, sin depender exclusivamente de lo que otros piensan o de lo que está de moda en un momento dado. Este juicio independiente no se basa en la arrogancia ni en la desconfianza hacia los demás, sino en la habilidad de analizar una situación desde múltiples perspectivas y tomar una decisión informada. Tomar una decisión informada. En el contexto de la comunicación, esto implica ser capaces de sostener nuestras opiniones con fundamento, pero también estar dispuestos a escuchar y a modificar nuestro punto de vista si la evidencia o el razonamiento lo justifica. El juicio independiente nos permite participar en conversaciones de manera activa y reflexiva, sin caer en la tentación de seguir la corriente o de hablar solo por hablar. Pensar antes de reaccionar. La reacción impulsiva es uno de los mayores enemigos de la comunicación efectiva. Cuando reaccionamos sin pensar, nuestros comentarios suelen ser rápidos, emocionales y, a menudo, carecen de profundidad. El pensamiento crítico, por otro lado, nos enseña a pausar y a reflexionar antes de emitir una respuesta. En situaciones de conflicto, por ejemplo, el impulso de defendernos, de ganar la discusión o de imponer nuestra perspectiva puede ser fuerte. Sin embargo, al aplicar el pensamiento crítico, podemos reconocer que reaccionar impulsivamente rara vez lleva a soluciones constructivas. En lugar de eso, podemos optar por un enfoque más reflexivo, evaluando las diversas opciones de respuesta y considerando las posibles consecuencias de nuestras palabras. Este enfoque no solo mejora la calidad de nuestras interacciones, sino que también nos permite mantener el control emocional en situaciones difíciles. Conclusión. El pensamiento crítico es la base sobre la cual construimos una comunicación más efectiva y reflexiva. Pensar antes de hablar no es solo una cuestión de disciplina mental, sino también de responsabilidad hacia los demás. Cada vez que evaluamos nuestras creencias, cuestionamos la información que recibimos y ejercemos juicio independiente, estamos mejorando no solo nuestra capacidad de tomar decisiones, sino también nuestra habilidad para comunicarnos de manera clara, respetuosa y significativa. En este capítulo, hemos visto cómo el pensamiento crítico nos prepara para hablar de manera fundamentada, evitando la superficialidad y la impulsividad. Al adoptar esta práctica, no solo mejoramos nuestra comunicación, sino también nuestra capacidad de interactuar con el mundo de forma más consciente y con una visión más amplia. Pensar antes de hablar es, sin duda, una de las decisiones más poderosas que podemos tomar. El arte de hablar con sabiduría no se limita a la habilidad de estructurar palabras o de elegir el momento adecuado para expresarnos. Gran parte de este arte radica en saber escuchar. La escucha activa es una de las competencias más importantes que podemos cultivar si realmente queremos aprender a comunicarnos de manera efectiva. Sin embargo, rara vez se le otorga la importancia que merece en nuestra sociedad, donde las interacciones verbales suelen ser rápidas y superficiales, y muchas veces se orientan más a responder que a entender. En este capítulo, exploraremos cómo la escucha activa es el primer paso para aprender a hablar con sabiduría. Este tipo de escucha no es solo una cuestión de oír lo que el otro está diciendo, sino de comprometerse profundamente con sus palabras, emociones y perspectivas. La capacidad de escuchar activamente nos permite no solo comprender lo que se nos dice, sino también discernir lo que no se dice, identificar las emociones subyacentes y las intenciones, y lo más importante, reflexionar sobre lo que hemos escuchado antes de formular una respuesta. El valor de escuchar para comprender, no para responder. La mayoría de nosotros hemos experimentado conversaciones en las que, mientras una persona habla,
ya estamos formulando en nuestra mente nuestra respuesta. Estamos tan enfocados en lo que vamos a decir a continuación que no prestamos realmente atención a lo que el otro está expresando. Este fenómeno es muy común, especialmente en situaciones de conflicto o de debate, donde el deseo de defender nuestra posición puede nublar nuestra capacidad para escuchar de manera efectiva. La escucha activa, en cambio, nos invita a dejar de lado nuestras respuestas automáticas y centrarnos en comprender a fondo lo que la otra persona está comunicando. En lugar de anticipar nuestra intervención, debemos comprometernos plenamente con el momento presente y tratar de captar la esencia de lo que se nos está diciendo, tanto a nivel verbal como emocional. Este tipo de escucha requiere un esfuerzo consciente. Es necesario hacer una pausa, tomarnos el tiempo para procesar la información antes de emitir una respuesta, y hacer preguntas que nos ayuden a profundizar en el entendimiento de la otra persona. La escucha activa también implica estar atentos al lenguaje no verbal, el tono de voz, las expresiones faciales, los gestos. Todos estos detalles enriquecen el mensaje y nos permiten comprender mejor la intención detrás de las palabras. Cuando practicamos la escucha activa, nuestros interlocutores se sienten valorados y respetados, ya que perciben que sus palabras son tomadas en serio y que sus emociones son reconocidas. Esto establece una base de confianza mutua, fundamental para una comunicación efectiva. La empatía como herramienta en la escucha activa. La empatía es un componente esencial de la escucha activa. No basta con oír las palabras del otro. Debemos intentar ponernos en su lugar, comprender sus sentimientos y perspectivas, y ver el mundo desde su punto de vista. Esto no significa necesariamente estar de acuerdo con la otra persona, sino reconocer su humanidad y el valor de su experiencia. La empatía nos permite ir más allá de las palabras y conectar con las emociones subyacentes. Cuando escuchamos de manera empática, podemos identificar las necesidades, deseos y miedos que motivan a la otra persona a hablar. Este tipo de conexión profunda nos permite responder de manera más adecuada, con mayor compasión y sabiduría, y nos ayuda a encontrar soluciones que beneficien a ambas partes. Al practicar la empatía, también aprendemos a manejar nuestras propias emociones. Es fácil sentirnos atacados o desbordados en una conversación difícil, pero la empatía nos ayuda a mantener la calma y a no reaccionar impulsivamente. Al comprender la perspectiva del otro, podemos responder de manera más reflexiva y menos defensiva, lo que facilita una comunicación más armoniosa. Los obstáculos para una escucha efectiva. La escucha activa no siempre es fácil, especialmente en un mundo lleno de distracciones. Las interrupciones constantes de las redes sociales, las notificaciones de los teléfonos y el estrés diario dificultan nuestra capacidad de estar plenamente presentes en una conversación. Además, nuestros prejuicios y juicios previos pueden interferir con nuestra capacidad para escuchar de manera objetiva. Uno de los mayores obstáculos para la escucha activa es nuestra tendencia a juzgar rápidamente lo que el otro está diciendo. En lugar de escuchar con una mente abierta, nos preparamos para criticar o defender nuestra posición. Este juicio apresurado nos impide comprender verdaderamente al otro y nos lleva a emitir respuestas que a menudo no están fundamentadas en una comprensión profunda. Otro obstáculo importante es el ego. A menudo, nuestra necesidad de ser escuchados y entendidos nos lleva a priorizar nuestras propias opiniones sobre las de los demás. Esta actitud puede crear una dinámica en la que se interrumpe constantemente a los demás o se habla por encima de ellos, sin darles espacio para expresarse completamente. Cuando el ego predomina en la conversación, la comunicación se vuelve superficial y se pierde la oportunidad de llegar a una verdadera comprensión mutua. ¿Técnicas para mejorar la escucha activa? Existen varias técnicas que podemos emplear para mejorar nuestra capacidad de escuchar activamente. A continuación, compartimos algunas de las más efectivas. Hacer preguntas abiertas. Las preguntas abiertas invitan al otro a hablar más y a compartir sus pensamientos y emociones de manera más profunda. En lugar de preguntas cerradas que solo requieren un sí o un no, las preguntas abiertas fomentan el diálogo y la reflexión. Parafrasear y resumir. Una de las mejores formas de mostrar que estamos escuchando es parafrasear lo que la otra persona ha dicho. Al repetir sus palabras con nuestras propias,
podemos verificar que hemos entendido correctamente y demostrar que estamos comprometidos con la conversación. Por ejemplo, entonces, ¿lo que estás diciendo es que es correcto? Hacer contacto visual y usar lenguaje corporal abierto. El lenguaje no verbal es tan importante como las palabras que decimos. Hacer contacto visual, asentir con la cabeza y mantener una postura abierta son señales claras de que estamos comprometidos en la conversación. Evitar interrupciones. Dejar que el otro termine de hablar antes de responder es fundamental para una escucha activa efectiva. Las interrupciones pueden hacer que la otra persona se sienta menospreciada y dificultan la comprensión completa de lo que está diciendo. Escuchar sin juicio. El objetivo de la escucha activa es entender, no juzgar. A medida que escuchamos, debemos dejar de lado nuestros prejuicios y suposiciones y centrarnos en lo que realmente está diciendo la otra persona. La escucha activa en las relaciones personales. La escucha activa es particularmente crucial en las relaciones personales. Ya sea con nuestra pareja, familiares o amigos, la calidad de nuestras relaciones depende en gran medida de nuestra capacidad para escuchar genuinamente a los demás. Cuando escuchamos de manera activa, mostramos a los demás que nos importa su bienestar, sus preocupaciones y sus pensamientos. Esto fortalece los lazos emocionales y mejora la intimidad. En una pareja, por ejemplo, la escucha activa puede evitar malentendidos y resentimientos. Muchas veces, las discusiones surgen no porque haya un desacuerdo real, sino porque una de las partes siente que no ha sido escuchada o comprendida. Al practicar la escucha activa, se crea un espacio seguro donde ambos pueden expresarse con libertad y donde se pueden resolver los problemas de manera respetuosa y constructiva. Conclusión. La escucha activa es una habilidad poderosa que nos permite entender a los demás de una manera más profunda, empática y respetuosa. Nos ayuda a evitar malentendidos, a mejorar nuestras relaciones interpersonales y a tomar decisiones más informadas. Al practicar la escucha activa, no solo nos volvemos mejores oyentes, sino que también nos preparamos para hablar de manera más sabias y efectivas. En última instancia, escuchar es el primer paso para hablar con sabiduría. Solo cuando somos capaces de comprender completamente lo que se nos dice, podemos responder de manera adecuada, reflexiva y enriquecedora. Al dar espacio a los demás para expresarse, cultivamos una comunicación más auténtica, lo que nos permite crear vínculos más fuertes y construir un entorno de respeto y comprensión mutua. Capítulo 4. El silencio como herramienta poderosa. En un mundo saturado de ruido, donde las palabras se lanzan al aire con facilidad y las opiniones se multiplican sin control, el silencio puede parecer algo incómodo o incluso innecesario. Sin embargo, cuando se usa correctamente, el silencio puede ser una de las herramientas más poderosas para hablar con sabiduría. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia plena de reflexión, una pausa consciente que nos permite procesar lo que hemos escuchado, considerar nuestras emociones y tomar decisiones más acertadas. En este capítulo, exploraremos cómo el silencio puede ser una aliada esencial en el arte de la comunicación. El silencio, lejos de ser una simple ausencia de palabra, se convierte en un espacio de reflexión, de control y, sobre todo, de sabiduría. El poder de la pausa. El primer paso para comprender el poder del silencio es aprender a valorar la pausa. La mayoría de nosotros estamos tan acostumbrados a hablar constantemente que olvidamos la importancia de una pausa. Sin embargo, cuando nos tomamos un momento para detenernos, no solo estamos evitando una respuesta impulsiva, sino que estamos dando espacio a la reflexión, lo que nos permite formular una respuesta más adecuada y considerada. Tomar una pausa antes de hablar nos permite varias cosas. En primer lugar, nos da el tiempo necesario para procesar lo que hemos escuchado. En una conversación o debate, es común que las emociones puedan nublar nuestro juicio, y las palabras impulsivas pueden empeorar una situación. Al hacer una pausa, evitamos esa reacción inmediata que a menudo no refleja nuestras verdaderas intenciones. La pausa se convierte en un freno que nos ayuda a reflexionar antes de actuar. Además,
el silencio también nos da la oportunidad de evaluar el impacto de nuestras palabras. A veces, podemos decir algo sin considerar sus efectos en el otro, especialmente si estamos estresados, molestos o simplemente apresurados. La pausa nos permite sopesar el valor y la posible repercusión de lo que estamos a punto de compartir. Al tomar un segundo para pensar, podemos evitar caer en la trampa de decir algo que, aunque pueda parecer adecuado en el momento, más tarde lamentemos. El silencio como respuesta a otro aspecto del silencio que a menudo se subestima es su poder como respuesta. No siempre es necesario hablar para demostrar que hemos escuchado o entendido. De hecho, en muchas ocasiones, el silencio puede ser una respuesta mucho más elocuente y sabia que cualquier palabra. Existen momentos en los que las palabras son innecesarias, especialmente cuando la otra persona necesita ser escuchada o cuando las palabras no pueden agregar valor real a la situación. Cuando elegimos el silencio como respuesta, estamos mostrando una profunda comprensión de que algunas situaciones requieren más de nuestra presencia que de nuestras palabras. Por ejemplo, en un conflicto, puede ser más sabio escuchar en lugar de defender nuestra posición inmediatamente. A veces, el simple acto de estar presentes y escuchar atentamente sin interrumpir ya habla mucho más que cualquier argumento verbal. El silencio, entonces, no es una evasión, sino una forma de participación activa que respeta las emociones y las perspectivas del otro. En las relaciones interpersonales, especialmente en aquellas que involucran dolor o conflicto, el silencio puede ser una de las formas más poderosas de apoyo. Al no intentar ofrecer soluciones apresuradas o consuelos vacíos, nos abrimos a la vulnerabilidad del otro, permitiendo que expresen su dolor, frustración o tristeza sin sentirse presionados por la necesidad de encontrar respuestas inmediatas. A veces, el silencio es lo que necesitamos para procesar nuestras propias emociones y encontrar la manera más compasiva de actuar o hablar en el futuro. El silencio como disciplina mental. El silencio no solo es útil en nuestras interacciones con los demás, sino también en nuestra propia mente. Vivimos en una era de distracción constante, donde nuestros pensamientos rara vez descansan y nuestra mente se llena de información, tareas y preocupaciones. Practicar el silencio interior, al igual que el silencio externo, nos permite obtener claridad mental y reducir la ansiedad. Al crear un espacio de silencio en nuestra mente, somos capaces de escuchar más claramente nuestra intuición y nuestro razonamiento interno. La meditación es una de las prácticas más efectivas para cultivar este tipo de silencio mental. Al entrenar nuestra mente para centrarse en el momento presente y alejarse de los pensamientos dispersos, aprendemos a observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas, a escuchar nuestros pensamientos sin dejarnos dominar por ellos. Este tipo de disciplina mental nos permite tomar decisiones más sabias, ya que somos capaces de escuchar la voz interior que nos guía hacia lo que realmente es importante. El silencio interior también nos ayuda a detectar las creencias limitantes que a menudo operan en el fondo de nuestra mente. Cuando nos tomamos el tiempo para escuchar nuestros pensamientos sin juzgarlos, comenzamos a notar patrones repetitivos de autocrítica o dudas, lo que nos permite cuestionarlos y liberarnos de ellos. De esta manera, el silencio no solo nos ayuda a encontrar paz, sino que también nos ofrece el espacio necesario para crecer y desbloquear nuestro potencial. Con el silencio en la sociedad moderna, vivimos en una cultura que a menudo celebra el ruido. En este contexto, el silencio se ve como algo incómodo o incluso ineficiente. Sin embargo, aquellos que han aprendido a apreciar el poder del silencio entienden que es precisamente en ese espacio donde nacen la reflexión profunda y la verdadera creatividad. El silencio no es solo un refugio personal, sino también una herramienta social y política poderosa. En lugar de ceder a la presión social de opinar sobre todo, podemos elegir reflexionar antes de emitir un juicio, evitando así caer en el ruido constante que nos rodea. Al practicar el silencio de manera intencional, podemos liberar nuestra mente de las distracciones externas y centrarnos en lo que realmente importa. Además, el silencio tiene un poder subversivo cuando se utiliza como protesta. A lo largo de la historia, muchos movimientos sociales han utilizado el silencio como una forma de protesta pacífica.
Al negarse a hablar, las personas han mostrado su descontento con un sistema o situación específica. Este tipo de silencio tiene un profundo impacto, ya que obliga a los demás a reflexionar sobre las razones detrás de este silencio y a cuestionar la justicia o legitimidad de lo que está sucediendo. ¡Wow! Silencio en la educación y el liderazgo en el ámbito educativo y profesional. El silencio también juega un papel crucial. Un líder sabio sabe cuándo hablar y cuándo callar. Al elegir el silencio en ciertos momentos, un líder puede crear un espacio donde los demás se sientan libres de compartir sus ideas y preocupaciones. En lugar de interrumpir o monopolizar la conversación, el líder sabe escuchar y esperar antes de intervenir, permitiendo que todos los puntos de vista sean considerados antes de tomar una decisión. En el aula, el silencio también tiene su lugar. El silencio que se genera después de hacer una pregunta abierta es una oportunidad para que los estudiantes piensen profundamente y desarrollen sus ideas antes de responder. En lugar de llenar cada momento con palabras, los educadores sabios permiten que el silencio se convierta en un espacio de reflexión, en el que los estudiantes pueden encontrar sus propias respuestas, lo que fortalece su comprensión y su confianza en sí mismos. El equilibrio entre hablar y callar al final. El verdadero arte de hablar con sabiduría se encuentra en el equilibrio. Hablar sin reflexionar o en exceso puede resultar en confusión, malentendidos o incluso daño. Por otro lado, el silencio puede convertirse en una barrera cuando se usa en exceso, ya que puede interpretarse como desinterés o evasión. Es cuando encontramos ese delicado balance entre hablar y callar lo que nos permite comunicarnos con claridad, autenticidad y sabiduría. Aprender a utilizar el silencio como herramienta nos permite tomar el control de nuestras palabras, de nuestras interacciones y de nuestro propio crecimiento. Nos da el espacio para reflexionar, para escuchar más profundamente y para encontrar respuestas más sabias, no solo en nuestras conversaciones, sino también en nuestra vida interna. El silencio, lejos de ser vacío, es un espacio lleno de potencial. Es en ese espacio donde se gestan las ideas más profundas, las respuestas más sabias y las conexiones más genuinas. Al aprender a abrazar el silencio, nos volvemos más conscientes de lo que decimos y de lo que dejamos de decir. Este dominio del silencio nos permite hablar con mayor precisión, sabiduría y compasión, y nos ayuda a crear un mundo donde la comunicación no sea solo una emisión de palabras, sino una verdadera conexión entre las personas. Capítulo 5. La mente humana y la impulsividad. El arte de frenar el primer impulso. La mente humana, tan compleja como fascinante, está constantemente sometida a estímulos externos e internos que nos invitan a reaccionar. Cada instante, cada situación nos ofrece una oportunidad para decidir cómo responder, pero muchas veces nuestras primeras reacciones son impulsivas, guiadas por nuestras emociones o por hábitos aprendidos. Es en estos momentos cuando nos enfrentamos a uno de los mayores retos, a aprender a frenar el impulso inmediato y a pensar antes de hablar o actuar. La impulsividad, a pesar de su definición como una acción rápida e instintiva, no siempre tiene connotaciones negativas. Hay ocasiones en que ser impulsivos puede ser útil, como cuando necesitamos actuar con rapidez en una situación de emergencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la impulsividad puede ser perjudicial, especialmente cuando se trata de la forma en que nos comunicamos con los demás. Reaccionar sin pensar puede resultar en malentendidos, conflictos innecesarios e incluso en la pérdida de oportunidades. En este capítulo, vamos a profundizar en cómo la impulsividad afecta nuestra comunicación y cómo podemos entrenarnos para tomar un paso atrás, reflexionar y elegir una respuesta más reflexiva, más estratégica y, sobre todo, más sabia. La impulsividad y su origen en el cerebro. La impulsividad tiene sus raíces en la química cerebral. Cuando nos enfrentamos a una situación, nuestro cerebro procesa la información y envía señales a través del sistema nervioso para que respondamos. En muchos casos, este proceso es instantáneo, sin tiempo para que nuestra conciencia intervenga. Esto ocurre especialmente en situaciones en las que las emociones son intensas, como cuando estamos enfadados, frustrados o asustados. En estos momentos,
nuestro cerebro activa lo que se conoce como el sistema límbico, que es el centro de las emociones. Esta área del cerebro responde de manera rápida y automática a estímulos emocionales, sin detenerse a considerar las consecuencias de nuestras acciones. El cerebro reptiliano, más primitivo y orientado a la supervivencia, también juega un papel importante en esta respuesta impulsiva. El resultado es una reacción inmediata, un impulso que nos invita a actuar sin pasar por el filtro de la reflexión. Sin embargo, el córtex prefrontal, la parte del cerebro responsable del razonamiento, la toma de decisiones y el control de los impulsos, actúa como un contrapeso. El desafío, entonces, es entrenar nuestra mente para que el córtex prefrontal tenga más control sobre las reacciones impulsivas del sistema límbico, de modo que podamos frenar ese primer impulso y reflexionar antes de actuar. El impacto de la impulsividad en la comunicación cuando hablamos sin pensar, los resultados son impredecibles. En primer lugar, el contenido de lo que decimos puede ser confuso o incluso incorrecto. Las palabras impulsivas pueden ser mal interpretadas, ya que no siempre tenemos tiempo para organizarlas adecuadamente. Lo que inicialmente parecía una respuesta clara, puede convertirse en un torrente de pensamientos desordenados que dejan a los demás confundidos, o, peor aún, molestos. La impulsividad también puede dañar las relaciones personales y profesionales. Una persona impulsiva puede, por ejemplo, responder de manera agresiva o defensiva a una crítica, sin detenerse a considerar que la otra persona no tenía mala intención. Esto no solo afecta la comunicación inmediata, sino que crea un ciclo de reacciones defensivas y malentendidos, que pueden erosionar la confianza y el respeto mutuo. Responder rápidamente sin pensar en el contexto o las consecuencias de lo que estamos diciendo puede afectar nuestra imagen, nuestra credibilidad y nuestra capacidad de influir en los demás de manera efectiva. Las personas que reaccionan sin reflexionar suelen ser percibidas como inexpertas o, incluso, poco confiables, ya que no demuestran la capacidad de considerar cuidadosamente las decisiones antes de tomar una postura. ¿Cómo reconocer cuando la impulsividad está tomando el control? El primer paso para frenar la impulsividad es ser capaz de reconocer cuándo está tomando el control. En muchos casos, la impulsividad se siente como una urgencia, un deseo inmediato de responder, actuar o decidir. Este impulso puede ser tan fuerte que, en ocasiones, nos resulta difícil ignorarlo. Para reconocer esta urgencia, es útil observar ciertos patrones. La impulsividad a menudo se acompaña de una aceleración del ritmo cardíaco, una sensación de tensión en el cuerpo o pensamientos que se entrelazan rápidamente sin permitir que nuestra mente se detenga a procesar de manera ordenada. Es en este momento que necesitamos poner en pausa nuestra respuesta y dar espacio a la reflexión. También es importante estar atentos a las emociones que desencadenan nuestras respuestas impulsivas. La rabia, la ansiedad, la inseguridad o incluso la excitación pueden ser factores que alimenten una reacción automática. En cuanto reconocemos que nuestras emociones están interviniendo de manera significativa, tenemos una señal clara de que debemos frenar antes de hablar. Técnicas para controlar la impulsividad. Una vez que somos conscientes de la impulsividad, es el momento de tomar acción para controlarla. Afortunadamente, hay varias técnicas que podemos utilizar para frenar el impulso inmediato y fomentar una respuesta más reflexiva. Cuando sientas el impulso de responder o actuar de inmediato, cuenta hasta 3 antes de hacerlo. Este breve momento de pausa le da a tu cerebro el tiempo necesario para activarse y tomar una decisión más racional, evitando que la impulsividad gobierne tu comportamiento. Respira profundamente. La respiración profunda es otra herramienta poderosa. Al inhalar profundamente y exhalar lentamente, activas tu sistema nervioso parasimpático, lo que induce a un estado de calma y reduce la urgencia de reaccionar. Este pequeño ritual de respiración no solo calma el cuerpo, sino que también da tiempo a la mente para reflexionar. Haz una pregunta interna. Antes de responder, pregúntate a ti mismo, ¿es esto lo que realmente quiero decir? O, ¿cómo quiero que esta persona se sienta después de escucharme? Estas preguntas nos ayudan a tomar una distancia emocional de la situación y a pensar en el impacto de nuestras palabras. Practica la empatía. En lugar de responder desde tu propio punto de vista,
Intenta comprender cómo se siente la otra persona. ¿Qué están tratando de comunicar? ¿Cuál podría ser su intención? Practicar la empatía puede reducir la impulsividad al ponerte en el lugar del otro y hacer que tu respuesta sea más considerada. Haz una pausa más larga si es necesario. En ocasiones, 3 segundos no son suficientes, especialmente si las emociones son fuertes. Si es necesario, toma unos minutos para calmarte antes de dar una respuesta. Puedes alejarte de la situación o, si es una conversación escrita, dar tiempo para leer y reflexionar sobre lo que has escrito antes de enviarlo. Beneficios de frenar la impulsividad. Cuando aprendemos a controlar la impulsividad, los beneficios se extienden a todos los aspectos de nuestra vida. Primero, nuestras relaciones mejoran considerablemente. Al no reaccionar a la defensiva o de forma agresiva, cultivamos un entorno de comunicación más abierta, respetuosa y tranquila. Las personas se sienten más cómodas al interactuar con nosotros, ya que saben que nuestras respuestas serán reflexivas y medidas. En el ámbito laboral, las decisiones bien pensadas son clave para el éxito. Al no actuar precipitadamente, podemos tomar decisiones más informadas y estratégicas, lo que mejora nuestra capacidad de liderazgo y nuestra eficacia en la resolución de problemas. Además, la impulsividad controlada nos ayuda a mantener la calma en situaciones de crisis, lo que nos permite ser más efectivos en la gestión del estrés y las tensiones emocionales. Al tomar un paso atrás y reflexionar antes de actuar, minimizamos el riesgo de cometer errores costosos o de decir algo de lo que luego nos arrepentiremos. Conclusión: el arte de frenar el impulso inmediato no solo nos ayuda a tomar mejores decisiones, sino que también nos permite tener conversaciones más significativas y relaciones más saludables. Controlar la impulsividad es un ejercicio de paciencia y autoconocimiento, pero los resultados son incalculables. Al tomar un momento para pensar antes de hablar, creamos un espacio de reflexión que nos permite responder con sabiduría, empatía y propósito. La impulsividad es una fuerza natural, pero también es una fuerza que podemos aprender a manejar. Cuanto más practiquemos la reflexión antes de la acción, más fácil será encontrar el equilibrio entre nuestras emociones y nuestra razón, permitiéndonos vivir de manera más consciente y con mayor control sobre nuestras palabras y nuestras acciones. Capítulo 6. El poder de las palabras. ¿Cómo nuestras palabras nos definen? Las palabras son poderosas. No solo tienen el poder de influir en los demás, sino también de moldear nuestra propia percepción de nosotros mismos y de las situaciones que vivimos. Lo que decimos y cómo lo decimos puede definir nuestra relación con los demás, nuestras oportunidades en la vida y nuestra propia autoestima. Sin embargo, muchas veces no somos plenamente conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener, no solo en los demás, sino también en nosotros mismos. La frase "las palabras tienen poder" no es solo una expresión popular, es una verdad fundamental. Las palabras no solo comunican información, sino que también tienen la capacidad de construir realidades, generar emociones y activar procesos mentales profundos. Las palabras pueden sanarnos, pero también pueden lastimarnos. En este capítulo, exploraremos cómo el poder de las palabras influye en nuestra vida diaria y cómo podemos usar este poder de manera consciente para crear una comunicación más efectiva y empática. El impacto psicológico de las palabras. Desde el momento en que nacemos, estamos rodeados de palabras. A medida que crecemos, las palabras que recibimos y las que pronunciamos comienzan a formar nuestra identidad. Si recibimos elogios, cariño y apoyo, nuestras palabras se convierten en una fuente de confianza y autoestima. Si, por el contrario, escuchamos críticas constantes, descalificaciones o palabras negativas, nuestra percepción de nosotros mismos puede verse afectada profundamente. Las palabras tienen la capacidad de activar una serie de reacciones químicas en nuestro cerebro. Por ejemplo, palabras positivas y afirmativas pueden generar liberación de dopamina y serotonina, neurotransmisores asociados con la felicidad y el bienestar. En cambio, las palabras negativas, como las críticas destructivas o el lenguaje agresivo,
pueden generar una respuesta de estrés, elevando los niveles de cortisol y afectando nuestro estado emocional. Este poder de las palabras no solo se limita a lo que recibimos de los demás, también se extiende a lo que nos decimos a nosotros mismos. El diálogo interno es una forma de lenguaje que puede ser tanto motivadora como autolimitante. Si constantemente nos decimos que no somos capaces, que no somos dignos o que no merecemos éxito, estas palabras se convierten en creencias profundamente arraigadas que afectan nuestras acciones y decisiones. Por otro lado, si adoptamos un lenguaje positivo y alentador, incluso en los momentos difíciles, podemos cambiar nuestra mentalidad y abrirnos a nuevas posibilidades. El lenguaje y la identidad personal. Una de las formas más profundas en que las palabras nos afectan es a través de nuestra identidad personal. A lo largo de nuestra vida, las palabras que otros dicen sobre nosotros y las que nosotros usamos para describirnos tienen un impacto directo en cómo nos vemos a nosotros mismos. Este fenómeno es especialmente evidente en el caso de los apodos, etiquetas o estereotipos que otras personas nos imponen. Desde la infancia, los niños son influenciados por las palabras que escuchan acerca de sí mismos. Si un niño es constantemente etiquetado como problemático o flojo, estas palabras pueden influir en su comportamiento, su autoestima y sus logros. Por el contrario, si un niño es alentado con palabras que resalten sus fortalezas y habilidades, es probable que desarrolle una actitud positiva hacia sí mismo y hacia sus capacidades. Este fenómeno no se limita a la infancia. Sigue siendo relevante en la vida adulta. Las personas que han sido etiquetadas negativamente en su entorno social, familiar o profesional, pueden llegar a creer que esas etiquetas definen quiénes son. La clave aquí es que las palabras no son la verdad absoluta. Son solo interpretaciones y percepciones. Si permitimos que las palabras de los demás definan nuestra identidad, estamos entregando nuestro poder personal. Pero si aprendemos a cuestionar esas palabras y a reemplazarlas por un lenguaje que refleje nuestra verdadera esencia, podemos liberarnos de las limitaciones que otras personas han impuesto sobre nosotros. El poder de las palabras en la comunicación interpersonal. En la comunicación, las palabras tienen el poder de construir puentes o levantar muros. El lenguaje puede ser una herramienta para fomentar la comprensión, la conexión y la empatía, pero también puede ser una fuente de malentendidos, conflictos y separaciones. Esto es especialmente importante en nuestras relaciones personales, donde las palabras pueden tener un efecto profundo en cómo nos sentimos con respecto a los demás y cómo percibimos nuestras interacciones. Cuando nos comunicamos, no solo estamos transmitiendo hechos, también estamos compartiendo nuestras emociones, nuestras creencias y nuestra visión del mundo. La forma en que elegimos nuestras palabras puede reflejar nuestro nivel de respeto, amor y consideración hacia los demás. Por ejemplo, en una discusión, las palabras pueden ser utilizadas para calmar la situación, o, por el contrario, el uso de un lenguaje agresivo o despectivo puede dañar profundamente una relación, mientras que un lenguaje pacífico y respetuoso puede restaurar la armonía. Las palabras también pueden ser un medio poderoso para sanar. En situaciones difíciles, como una pérdida o un conflicto, nuestras palabras pueden ofrecer consuelo, comprensión y apoyo. A menudo, las personas no recuerdan exactamente lo que dijimos, pero siempre recordarán cómo las hicimos sentir. Por eso, las palabras de aliento, los gestos amables y el apoyo verbal son tan valiosos en la construcción de relaciones saludables. La importancia de la escucha activa para que nuestras palabras sean efectivas. Es crucial que también se acompañen de una escucha activa. Escuchar no es solo esperar nuestro turno para hablar, sino realmente prestar atención a lo que la otra persona está diciendo. La escucha activa no solo mejora la calidad de la comunicación, sino que también nos ayuda a elegir nuestras palabras con más cuidado, ya que nos permite comprender mejor las necesidades, emociones y perspectivas de los demás. Cuando practicamos la escucha activa, nos aseguramos de que nuestras respuestas estén alineadas con el contexto y el estado emocional de la otra persona. Esto evita malentendidos y al mismo tiempo nos permite utilizar un lenguaje más empático y considerado. La comunicación efectiva no es un monólogo,
sino un diálogo en el que ambas partes se sienten valoradas y comprendidas. Las palabras y el poder de la afirmación. Además de comunicarnos con los demás, nuestras palabras también juegan un papel crucial en cómo nos afirmamos a nosotros mismos. Las afirmaciones positivas son una forma de lenguaje interno que nos ayuda a reforzar nuestra confianza y autoestima. Repetir frases como soy capaz, merezco éxito o puedo superar cualquier desafío no solo nos motiva, sino que también crea nuevas conexiones neuronales que refuerzan nuestra creencia en nuestras habilidades. Este tipo de afirmaciones no se trata de negar las dificultades o los desafíos, sino de reconocer nuestro poder personal para enfrentarlos. Al usar afirmaciones positivas, estamos entrenando nuestra mente para enfocarse en nuestras fortalezas, no en nuestras debilidades. De esta manera, las palabras que elegimos para hablarnos a nosotros mismos se convierten en herramientas de crecimiento y superación personal. ¿Cómo usar el poder de las palabras de manera consciente? Para aprovechar todo el potencial de las palabras, es necesario ser conscientes de cómo las usamos. Esto implica reflexionar sobre nuestras conversaciones y las palabras que elegimos. Aquí hay algunas recomendaciones para utilizar el poder de las palabras de manera más efectiva y constructiva. Piensa antes de hablar. Como hemos explorado a lo largo del libro, es fundamental pensar antes de hablar. Darte tiempo para reflexionar sobre el impacto de tus palabras te ayudará a elegir un lenguaje más sabio y apropiado para cada situación. Usa el lenguaje con intención. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de influir en alguien, ya sea de manera positiva o negativa. Utiliza un lenguaje que sea respetuoso, considerado y lleno de propósito. Haz preguntas y escucha. Al hacer preguntas abiertas y escuchar activamente, estás demostrando que valoras la perspectiva del otro. Las preguntas también fomentan una comunicación más profunda y auténtica. Sé consciente de tu diálogo interno. Las palabras que usas contigo mismo son tan importantes como las que usas con los demás. Practica el uso de afirmaciones positivas para fortalecer tu autoestima y confianza. Conclusión. Las palabras son poderosas porque tienen la capacidad de construir y destruir, de sanar y herir, de conectar y separar. Son el vehículo a través del cual nos comunicamos con el mundo, y al mismo tiempo, el medio por el cual nos entendemos a nosotros mismos. Cuando tomamos conciencia del poder de nuestras palabras, podemos usarlas con mayor propósito y responsabilidad, tanto para nosotros como para los demás. La próxima vez que te encuentres a punto de hablar, recuerda que cada palabra tiene el poder de crear una realidad, de transformar una situación y de influir en las personas que te rodean. Si elegimos nuestras palabras con sabiduría y empatía, podemos construir un mundo más compasivo, justo y positivo, tanto para nosotros mismos como para los demás. Capítulo 7. La importancia del silencio. Cuando callar es más poderoso que hablar, vivimos en un mundo en el que hablar es una habilidad valorada y casi siempre priorizada. En nuestra sociedad, la voz y las palabras se consideran herramientas esenciales para expresar opiniones, compartir conocimientos y mantener relaciones. Sin embargo, existe un poder aún mayor que la palabra, el poder del silencio. El silencio, cuando se utiliza con sabiduría, tiene la capacidad de transformar situaciones, permitir la reflexión profunda y crear espacio para la conexión genuina. Es en esos momentos de silencio donde a menudo encontramos las respuestas más sinceras, las soluciones más creativas y las emociones más profundas. En este capítulo, exploraremos cómo el silencio no solo es una pausa entre palabras, sino una herramienta poderosa que puede potenciar nuestras interacciones, nuestra toma de decisiones y nuestro autoconocimiento. El poder del silencio en la comunicación. Uno de los aspectos más fascinantes del silencio es que, en muchas situaciones, puede comunicar mucho más que las palabras. A veces, las palabras pueden ser vacías, manipulativas o malinterpretadas, pero el silencio tiene una capacidad única de transmitir mensajes que van más allá de lo evidente. ¿Alguna vez te has encontrado en una conversación en la que, aunque las palabras parecían innecesarias, el silencio se sentía como una respuesta? Este tipo de silencio no es un vacío.
Es un espacio cargado de significado. En una discusión o confrontación, por ejemplo, el silencio puede ser una forma poderosa de control. A menudo, las personas hablan para defenderse, para justificar sus acciones o para ganar un argumento. Sin embargo, al permanecer en silencio, podemos evitar caer en la trampa de la impulsividad, la agresión o el conflicto innecesario. El silencio también puede servir como una forma de mostrar respeto, de dar espacio a que la otra persona exprese sus pensamientos o, incluso, de otorgarles el tiempo necesario para reflexionar sobre lo que están diciendo. El silencio tiene la capacidad de calmar los ánimos y reducir la tensión en situaciones emocionalmente cargadas. De hecho, las palabras en momentos de ira o frustración rara vez producen los resultados deseados. Por el contrario, el silencio permite que ambas partes puedan reorganizar sus pensamientos, buscar la empatía y tomar decisiones más sabias y conscientes. El silencio como espacio de reflexión en un mundo que nunca se detiene, donde constantemente estamos bombardeados por estímulos externos y donde la inmediatez es la norma. El silencio se convierte en una herramienta indispensable para la reflexión y el autoconocimiento. Al estar rodeados de ruido constante, ya sea físico o emocional, es fácil perder de vista quiénes somos y qué realmente queremos. En los momentos de silencio donde podemos escuchar nuestra voz interior, esa que a menudo se ahoga entre las demandas del mundo exterior. El silencio nos permite desconectar de la vorágine de pensamientos, emociones y distracciones que nos rodean, y centrarnos en nuestro ser más profundo. Al tomar un tiempo para estar en silencio, podemos reflexionar sobre nuestras decisiones, nuestras metas y nuestra evolución personal. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos responder con sabiduría, tomando en cuenta nuestras verdaderas intenciones y valores. Algunas de las preguntas más profundas que nos hacemos en la vida solo surgen en momentos de quietud. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué me hace feliz? ¿Cuál es el propósito de mis acciones? Estas son preguntas que, a menudo, solo encontramos cuando permitimos que el silencio reine en nuestra mente. Que el silencio reine en nuestra mente. La reflexión, impulsada por el silencio, es lo que nos permite tomar decisiones más sabias, más alineadas con nuestro ser más auténtico. El silencio como forma de autocuidado. El autocuidado no solo implica prestar atención a nuestra salud física y emocional, sino también reconocer cuándo necesitamos un espacio para desconectar del mundo exterior. En este sentido, el silencio se convierte en una herramienta de autocuidado esencial. Vivimos en una época en la que la sobrecarga de información y la constante conexión nos afectan de manera directa, creando un agotamiento mental que puede ser perjudicial para nuestra salud emocional y física. El silencio actúa como un bálsamo que nos permite restaurar nuestra energía y fortalecer nuestra resiliencia. Tomarse un tiempo para estar en silencio no significa estar aislado o desconectado del mundo, sino más bien permitirnos un respiro para recargar nuestras energías. Esto puede implicar momentos de meditación, caminatas solitarias en la naturaleza, o simplemente desconectar de las redes sociales y las obligaciones. El silencio, en estos casos, se convierte en un espacio de sanación, donde podemos relajarnos, aclarar nuestras ideas y restablecer nuestro equilibrio interior. Además, el silencio también nos ayuda a reconocer nuestras emociones y sentimientos sin la interferencia de juicios externos. A veces, necesitamos tiempo para procesar lo que estamos viviendo, para validar nuestras experiencias y para permitirnos sentir sin la presión de las expectativas ajenas. El silencio nos da el espacio necesario para ser vulnerables con nosotros mismos y reconocer lo que realmente necesitamos para sanar y crecer. El silencio en las relaciones interpersonales, aunque la comunicación verbal es crucial para cualquier relación. El silencio también juega un papel fundamental en la construcción de vínculos profundos y auténticos. Muchas veces, las relaciones más cercanas y significativas no se construyen solo a través de las palabras, sino también a través del silencio compartido. El silencio entre dos personas que se comprenden profundamente no es incómodo. Es un espacio de conexión que no necesita ser llenado con palabras innecesarias. En relaciones de pareja,
Por ejemplo, a menudo se cree que la comunicación constante es la clave para la intimidad. Sin embargo, el silencio también puede ser una forma poderosa de conectarse. A veces, compartir un momento de calma juntos, sin la necesidad de hablar, puede ser tan significativo como cualquier conversación profunda. Este tipo de silencio refleja confianza, comodidad y una comprensión mutua, que va más allá de las palabras. El silencio también puede ser una forma de respeto y empatía en momentos de dificultad. Cuando alguien está atravesando una crisis o una pérdida, a veces las palabras no son suficientes para aliviar su dolor. En estos casos, el silencio actúa como un acto de compasión, de presencia plena. Al no tratar de llenar ese vacío con palabras, ofrecemos el regalo de estar allí sin juicio, brindando apoyo sin la necesidad de decir algo para arreglar la situación. El silencio como herramienta de poder personal a lo largo de la historia. Las personas más sabias y poderosas han comprendido el valor del silencio. Grandes líderes, filósofos y pensadores han reconocido que el silencio es una herramienta para mantener el control, transmitir confianza y generar respeto. El silencio puede ser utilizado estratégicamente para crear misterio, para fomentar la reflexión o para evitar reacciones impulsivas. El silencio también puede ser una forma de proteger nuestro poder personal. A veces, hablar demasiado puede diluir nuestro mensaje, mientras que el silencio aumenta nuestra presencia. Al elegir cuidadosamente cuándo hablar y cuándo callar, podemos aumentar nuestra autoridad y nuestra influencia sin necesidad de alardear o imponer nuestra opinión. Al final, el silencio nos ofrece la oportunidad de estar presentes en el momento, de observar sin juzgar y de actuar con deliberación. Es una herramienta poderosa que, cuando se utiliza con sabiduría, nos permite tomar decisiones más reflexivas, conectarnos más profundamente con los demás y fortalecer nuestro sentido de ser. Conclusión. El silencio es mucho más que la ausencia de sonido. Es una poderosa herramienta que podemos utilizar para crear espacio en nuestras vidas y en nuestras interacciones. Nos da la oportunidad de reflexionar, de sanar, de escuchar y de conectar de una manera más profunda y significativa. A través del silencio, podemos encontrar respuestas, tomar decisiones más sabias y, sobre todo, experimentar una mayor paz interior. En un mundo que valora tanto las palabras y el ruido, el silencio se convierte en un refugio donde podemos encontrar claridad, autenticidad y poder personal. Aprender a abrazar el silencio, a utilizarlo como una herramienta de autoconocimiento y comunicación, es una de las habilidades más valiosas que podemos cultivar, porque a veces, en el silencio, se encuentran las respuestas más profundas y las conexiones más significativas. Capítulo 8. Las palabras que sanan. El poder de la comunicación empática. Si el silencio tiene un poder silencioso, las palabras, cuando se utilizan con cuidado, tienen un poder aún más profundo y expansivo. Las palabras son, en su esencia, herramientas de conexión. Pueden acercarnos a los demás, influir en sus pensamientos, cambiar emociones y, en muchos casos, sanar heridas profundas. Sin embargo, para que las palabras realmente cumplan su propósito de sanar, deben ser empleadas con una conciencia profunda, una intencionalidad clara y una genuina empatía por el otro. En este capítulo, exploraremos el arte de la comunicación empática. Cómo hablar de manera que nuestras palabras no solo transmitan información, sino que también alivien el sufrimiento, fortalezcan los lazos afectivos y faciliten la comprensión. A través de la empatía, las palabras se convierten en una poderosa herramienta para transformar tanto nuestras relaciones como nuestras vidas, creando un puente de entendimiento y sanación. La esencia de la comunicación empática va más allá de simplemente escuchar o hablar. Implica estar plenamente presente con el otro, reconocer sus emociones y responder de una manera que valide su experiencia. La empatía no es solo un acto de compasión, sino una profunda comprensión de lo que el otro siente y necesita en ese momento. Es un espacio donde las palabras se eligen cuidadosamente, y donde la intención de sanar, comprender y apoyar prevalece sobre la necesidad de ser escuchado o entendido. Al practicar la empatía,
Las palabras se convierten en un medio para abrir el corazón, no solo de quien habla, sino también de quien escucha. En lugar de juzgar o intervenir, la comunicación empática permite crear una conexión genuina, donde ambas partes se sienten vistas, escuchadas y valoradas. Este tipo de comunicación es particularmente poderosa en momentos de vulnerabilidad, cuando las personas necesitan apoyo emocional, comprensión o simplemente un espacio seguro para expresar lo que llevan dentro. La clave de la comunicación empática es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Esto requiere de un esfuerzo consciente, de estar dispuestos a apartar nuestras propias opiniones y juicios para poder sumergirnos en la experiencia del otro. Al hacerlo, nuestras palabras se convierten en un vehículo para la comprensión mutua y la sanación. El impacto de las palabras en nuestras emociones. Las palabras tienen la capacidad de influir en nuestras emociones de una manera profunda. Pueden elevarnos, inspirarnos, consolarnos, pero también pueden herir, minar nuestra autoestima o desbordarnos emocionalmente. Cuando hablamos de manera empática, las palabras actúan como un bálsamo sobre las heridas emocionales, creando un espacio de alivio y restauración. Por el contrario, cuando no somos cuidadosos con nuestras palabras, pueden dejar cicatrices profundas, incluso cuando no tenemos la intención de hacerlo. La forma en que comunicamos nuestras emociones es fundamental para mantener relaciones saludables. A menudo la dificultad no está en lo que sentimos, sino en cómo lo expresamos. Si nuestras palabras se basan en la impulsividad, el juicio o la crítica, podemos crear distancias emocionales en lugar de cercanía. Sin embargo, si elegimos nuestras palabras desde un lugar de empatía y comprensión, nuestras emociones pueden ser compartidas de manera que fortalezcan nuestra conexión con los demás. Cuando nos dirigimos a alguien en un momento de vulnerabilidad, ya sea en una amistad, una relación de pareja o una relación familiar, nuestras palabras tienen el poder de calmar o aumentar su angustia. Es vital reconocer la responsabilidad que tenemos al utilizar palabras para apoyar o herir. No se trata solo de lo que decimos, sino de cómo lo decimos. La forma en que articulamos nuestras intenciones y emociones puede marcar la diferencia entre un momento de consuelo y uno de conflicto. Palabras para sanar el dolor. Todos hemos experimentado dolor en algún momento de nuestras vidas. Este dolor puede ser físico, emocional o incluso espiritual. Las palabras tienen el poder de aliviar ese sufrimiento, a menudo más de lo que creemos. A veces, las personas no buscan soluciones rápidas o respuestas definitivas. Lo que realmente necesitan es sentirse comprendidas y validadas en su dolor. En momentos de angustia, las palabras empáticas pueden ser una forma de abrazar el sufrimiento del otro sin tratar de arreglarlo. Decir entiendo lo que sientes o estoy aquí para ti puede ser mucho más sanador que intentar dar consejos no solicitados o minimizar el dolor con frases como todo estará bien. Las palabras sanadoras no son aquellas que intentan resolver el problema de inmediato, sino aquellas que acompañan a la persona en su proceso, que le permiten sentirse acompañada en su vulnerabilidad. Las palabras también tienen el poder de liberar a las personas de la culpa o la vergüenza. Muchas veces el sufrimiento emocional está relacionado con la autocrítica o el miedo al juicio. Al hablar con empatía, podemos ayudar a alguien a sentirse aceptado, a encontrar consuelo en su imperfección y a liberarse de la carga emocional que llevan consigo. La importancia de la escucha activa. La base de la comunicación empática no solo radica en lo que decimos, sino en cómo escuchamos. La escucha activa es un componente esencial de la empatía. Escuchar de manera activa no significa solo oír lo que la otra persona está diciendo, sino estar completamente presente en ese momento, observando tanto las palabras como el lenguaje corporal y las emociones no expresadas. Escuchar activamente implica brindar nuestra total atención a la otra persona, sin distracciones y sin la intención de responder inmediatamente. A menudo, cuando estamos conversando, nuestra mente está ocupada formulando una respuesta mientras la otra persona aún está hablando. La escucha activa, por el contrario, nos invita a suspender nuestros juicios y pensamientos y a absorber completamente lo que la otra persona está compartiendo. Esto permite una mayor conexión y comprensión, ya que el oyente no solo está interesado en las palabras, sino también en las emociones y pensamientos subyacentes. Cuando escuchamos de manera activa,
Damos a la otra persona el espacio para expresarse sin interrupciones. Esto no solo valida sus emociones, sino que también crea una atmósfera de confianza, donde ambas partes se sienten seguras para compartir su verdad sin temor a ser juzgadas. ¿Cómo cultivar la comunicación empática en nuestras relaciones? Cultivar la comunicación empática en nuestras relaciones no es un proceso que ocurra de la noche a la mañana. Requiere tiempo, práctica y la disposición de abrirnos a los demás de una manera auténtica y vulnerable. Algunos pasos que podemos tomar para fomentar la empatía en nuestras interacciones son: escuchar sin interrumpir. Evitar interrumpir a la otra persona durante su discurso. Deja que se exprese completamente antes de compartir tu perspectiva. Validar emociones. Reconocer las emociones del otro sin juzgar. Aceptar lo que la otra persona siente, incluso si no entendemos completamente sus razones. Usar el lenguaje de apoyo. En lugar de utilizar frases que minimicen el dolor, no es para tanto, trata de usar palabras que expresen tu apoyo. Entiendo que esto debe ser difícil para ti. Mantener la calma. En momentos de conflicto o tensión, mantener la calma y tomarse un momento para reflexionar antes de responder. Esto ayuda a evitar reacciones impulsivas que puedan dañar la relación. Ser honesto y vulnerable. No tengas miedo de compartir tus propias emociones y vulnerabilidades. La empatía también se basa en la reciprocidad y en la disposición de ser sincero y genuino con los demás. La comunicación empática como herramienta de cambio social. La comunicación empática no solo tiene el poder de transformar relaciones personales, sino que también puede ser una herramienta poderosa para el cambio social. En un mundo dividido por diferencias de ideologías, culturas y creencias, la empatía es la clave para superar barreras y fomentar la comprensión mutua. Cuando nos comunicamos de manera empática, no estamos simplemente defendiendo nuestras ideas o posicionándonos frente a los demás. Estamos buscando el terreno común, reconociendo las experiencias de los demás y ofreciendo un espacio para el diálogo y la colaboración. La empatía puede ser el motor de la reconciliación, la justicia y la igualdad en la sociedad, ya que nos invita a ver a los demás no como enemigos, sino como seres humanos con experiencias y emociones legítimas. Conclusión: las palabras tienen un poder increíble, tanto para sanar como para herir. Al comunicarnos de manera empática, nuestras palabras se convierten en herramientas de curación, de apoyo y de comprensión. La comunicación empática no solo se trata de lo que decimos, sino de cómo escuchamos, cómo validamos las emociones de los demás y cómo creamos un espacio de conexión genuina. Al aprender a utilizar nuestras palabras con conciencia, podemos construir relaciones más profundas, sanar heridas emocionales y contribuir al bienestar colectivo. La verdadera comunicación empática nos invita a ser más humanos, más vulnerables y más dispuestos a ver el mundo desde la perspectiva del otro. Y en ese espacio de empatía, podemos encontrar la paz, la comprensión y el cambio que tanto necesitamos en nuestras vidas y en la sociedad. Capítulo 9. La sabiduría del silencio. El arte de callar cuando es necesario. En un mundo donde la voz se ha convertido en el medio principal para transmitir ideas, emociones y opiniones, a menudo olvidamos que el silencio es un lenguaje poderoso por sí mismo. La sabiduría del silencio no radica en la ausencia de palabras, sino en la habilidad de reconocer cuándo hablar y cuándo callar. Mientras que nuestras palabras tienen el potencial de conectar, enseñar y transformar, el silencio tiene la capacidad de calmar, reflexionar y permitir el crecimiento interno. En este capítulo, exploraremos la importancia del silencio en nuestras vidas y cómo su práctica consciente puede enriquecer nuestra comunicación, nuestras relaciones y, sobre todo, nuestro autoconocimiento. Aprender a callar cuando es necesario es una habilidad esencial para cultivar el equilibrio, evitar el daño innecesario y mantener una mente tranquila. El poder transformador del silencio. El silencio es mucho más que la ausencia de sonido. En su forma más profunda, el silencio es el espacio en el que se da lugar la reflexión, la meditación y la introspección. Es en el silencio donde podemos escuchar nuestra propia voz interior, donde podemos conectar con nuestra esencia
y entender nuestras verdaderas necesidades. En la vida diaria, muchas veces nos vemos tan atrapados en el ruido constante que dejamos de ser conscientes de nosotros mismos. La prisa, el bullicio, las opiniones externas y las presiones sociales nos alejan del centro de nuestro ser. Sin embargo, el silencio nos ofrece la oportunidad de regresar a ese centro. Cuando aprendemos a abrazar el silencio, comenzamos a darnos cuenta de que no siempre necesitamos palabras para sentirnos completos, entendidos o conectados. A veces, es en el silencio donde podemos encontrar las respuestas que tanto buscamos, o simplemente descansar en nuestra propia presencia sin la necesidad de llenar el espacio con palabras vacías. El silencio tiene un poder curativo. En el ámbito personal, nos permite desconectar del ruido emocional y mental, dándonos espacio para procesar nuestras experiencias y encontrar claridad. En nuestras relaciones, el silencio puede ser una forma de respetar el espacio del otro, sin la necesidad de dar respuestas apresuradas o de imponer nuestra opinión. Puede ser una forma de mostrar empatía sin palabras, una forma de estar presente sin intervenir innecesariamente. El silencio como herramienta de autocuidado. El autocuidado es una práctica esencial para mantener el equilibrio en nuestras vidas, y el silencio juega un papel fundamental en él. Vivimos en una sociedad que a menudo valora la productividad y el constante ajetreo, pero lo que muchas veces olvidamos es que el verdadero autocuidado no solo se encuentra en los momentos de acción, sino también en aquellos de quietud. El silencio nos invita a detenernos, a observar nuestras emociones sin juzgarlas, a respirar conscientemente y a ser más amables con nosotros mismos. Cuando nos tomamos un tiempo para estar en silencio, nos permitimos conectarnos con nuestras necesidades internas y con nuestras emociones más profundas. Es en esos momentos de tranquilidad donde podemos encontrar respuestas a nuestras inquietudes, resolver conflictos internos y, en general, restablecer nuestro bienestar. El silencio también es esencial para gestionar el estrés. En lugar de reaccionar impulsivamente ante una situación tensa, el silencio nos da la oportunidad de tomar un paso atrás, respirar profundamente y responder de manera más reflexiva. Este acto de pausa, antes de la acción, no solo nos protege de posibles errores o conflictos innecesarios, sino que también nos permite encontrar soluciones más sabias y equilibradas. El silencio en las relaciones interpersonales. En nuestras relaciones, el silencio tiene un papel fundamental en la creación de un ambiente de respeto y comprensión mutua. Muchas veces, creemos que la comunicación efectiva se basa únicamente en hablar y expresar nuestras ideas, pero la verdadera conexión también ocurre en los momentos en que no decimos nada. Existen ocasiones en las que nuestras palabras, aunque bien intencionadas, pueden no ser necesarias. En situaciones de dolor o sufrimiento, por ejemplo, las palabras pueden sentirse vacías o insuficientes. En esos momentos, el silencio puede ser un gesto mucho más significativo que cualquier intento de consuelo verbal. El simple acto de estar presente, en silencio, junto a alguien que está pasando por un momento difícil, puede ser más sanador que cualquier frase de ánimo. Además, el silencio también puede ser una herramienta para evitar el daño innecesario. Cuando estamos molestos o frustrados, nuestras palabras pueden salir precipitadas, cargadas de emociones, y a veces pueden causar un daño irreparable. En estos casos, el silencio se convierte en una opción sabia. En lugar de hablar impulsivamente y decir algo que más tarde lamentemos, podemos optar por callar, tomarnos un momento para calmar nuestras emociones y pensar con claridad antes de responder. Este espacio de reflexión nos ayuda a evitar malentendidos y conflictos innecesarios. El silencio también es esencial en la escucha activa. No siempre es necesario intervenir o responder inmediatamente a lo que alguien nos está diciendo. A veces, lo mejor que podemos hacer es escuchar en silencio, sin juzgar ni interrumpir. Este tipo de escucha profunda permite que la otra persona se sienta comprendida y validada, y fortalece el vínculo entre ambos. El silencio en el crecimiento personal. El crecimiento personal y el autoconocimiento requieren momentos de silencio y reflexión. En la sociedad actual, donde estamos constantemente bombardeados por estímulos externos, encontrar tiempo para el silencio se ha vuelto un reto. Sin embargo, es precisamente en el silencio donde podemos descubrir quiénes somos realmente,
más allá de las influencias externas. Cuando nos permitimos estar en silencio, nos damos la oportunidad de explorar nuestras propias emociones, pensamientos y deseos sin distracciones. Esto nos permite comprender mejor nuestras motivaciones y actuar de manera más consciente y alineada con nuestros valores más profundos. El silencio también fomenta la creatividad. En lugar de intentar forzar nuevas ideas, a veces lo más sabio es hacer una pausa y dejar que la mente se libere de las presiones externas. Es en el silencio donde las ideas pueden surgir con claridad, donde podemos conectar puntos aparentemente desconectados y donde se pueden gestar los momentos de inspiración. El silencio como herramienta de poder en muchas culturas. El silencio es considerado una herramienta de poder. Las personas sabias y espirituales a menudo practican el silencio como una forma de conectarse con lo divino, con el universo o con su ser más profundo. El silencio se ve como una forma de liberarse de las influencias externas y de escuchar la voz interna que guía nuestras decisiones y acciones. El poder del silencio radica en su capacidad para dejarnos ser testigos de nuestras propias experiencias sin la necesidad de intervenir o controlar. Al callar, nos damos la oportunidad de observar la vida tal como es, sin la distorsión de nuestras expectativas o juicios. Esto nos permite vivir de manera más auténtica, sin el peso de las opiniones ajenas o de las expectativas externas. Además, el silencio también es una forma de demostrar respeto y consideración por los demás. En un mundo que a menudo premia la sobreabundancia de palabras y opiniones, el silencio se convierte en un acto revolucionario de calma y reflexión. Es un recordatorio de que no siempre necesitamos llenar el espacio con palabras. A veces, el acto de escuchar o de estar en silencio es la respuesta más sabia y respetuosa que podemos ofrecer. Conclusión. El silencio no es un vacío, es un espacio lleno de potencial. Nos brinda la oportunidad de reflexionar, escuchar, sanar y crecer. Al practicar el arte de callar cuando es necesario, nos conectamos más profundamente con nosotros mismos y con los demás. Aprender a utilizar el silencio sabiamente nos permite encontrar equilibrio en un mundo caótico, cultivar relaciones más auténticas y respetuosas, y, en última instancia, vivir de manera más plena y consciente. La sabiduría del silencio nos invita a callar cuando es necesario, y a hablar solo cuando nuestras palabras puedan aportar algo significativo. En un mundo que nunca deja de hablar, el silencio puede ser la clave para encontrar la paz, la claridad y la verdad que tanto necesitamos. Capítulo 10. La humildad de aprender. Aceptar que no siempre tenemos la razón. Uno de los mayores retos que enfrentamos como seres humanos es aceptar que no siempre tenemos la razón. Vivimos en un mundo donde la opinión personal parece ser la moneda más valiosa, y constantemente nos vemos rodeados de la presión de demostrar que nuestra perspectiva es la correcta. Sin embargo, la verdadera sabiduría no se encuentra en aferrarse a la idea de que siempre sabemos lo que es mejor, sino en la humildad de reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender, incluso de quienes creemos que no tienen nada que enseñarnos. En este capítulo, exploraremos la importancia de la humildad en el proceso de aprendizaje, cómo nuestra necesidad de tener siempre la razón puede obstaculizar nuestro crecimiento, y cómo el verdadero poder se encuentra en la capacidad de escuchar, reflexionar y estar dispuestos a cambiar de opinión. Al aprender a aceptar nuestras limitaciones y abrirnos a nuevas perspectivas, cultivamos una mentalidad más rica y profunda, capaz de generar un impacto positivo tanto en nuestra vida como en la de los demás. El ego y la necesidad de tener la razón desde una edad temprana nos enseñan a defender nuestras opiniones, a demostrar que somos capaces y a afirmar nuestra visión del mundo con seguridad. Esta necesidad de validación externa se convierte, con el tiempo, en una parte fundamental de nuestra identidad. Nos volvemos tan apegados a nuestras creencias y juicios que comenzamos a verlos como la única verdad absoluta, y cualquier desacuerdo con ellos puede ser interpretado como una amenaza a nuestro ego. Sin embargo, cuando permitimos que nuestro ego controle nuestra forma de pensar, nos cerramos a nuevas ideas y perspectivas.
Este aferramiento al derecho de tener la razón limita nuestra capacidad de crecer, aprender y adaptarnos. El ego se convierte en una barrera entre nosotros y la verdadera sabiduría, porque no nos permite cuestionar nuestras propias creencias, ni aceptar que otras personas pueden tener experiencias, conocimientos o puntos de vista igualmente valiosos. El primer paso para liberarnos de la necesidad de tener siempre la razón es reconocer que el ego juega un papel crucial en nuestra vida y, en muchos casos, nos impulsa a defender nuestras opiniones de manera inflexible. Al hacerlo, nos volvemos menos receptivos a los demás y menos capaces de ver el panorama completo. La humildad nos ofrece una vía para trascender este apego al ego, permitiéndonos ser más conscientes de nuestras limitaciones y abiertos a la posibilidad de aprender de quienes nos rodean. Aprender a escuchar en lugar de esperar para responder. Uno de los aspectos más poderosos de la humildad es la capacidad de escuchar de manera activa y genuina. A menudo, nos encontramos en conversaciones en las que estamos más enfocados en lo que vamos a decir a continuación que en lo que la otra persona está realmente comunicando. En lugar de escuchar con la intención de entender, escuchamos con la intención de responder, de defender nuestra posición o de demostrar que sabemos más que el otro. Este enfoque no solo limita nuestra capacidad de aprender, sino que también crea una barrera de comunicación que impide el entendimiento mutuo. Escuchar de manera activa significa estar verdaderamente presentes en el momento, sin distracciones ni juicios, y prestar atención a cada palabra, tono y matiz de lo que la otra persona está diciendo. Al adoptar este enfoque, estamos no solo reconociendo la validez de la otra persona, sino también abriéndonos a nuevas ideas y puntos de vista que pueden enriquecer nuestra comprensión del mundo. Escuchar con humildad implica aceptar que cada persona tiene una perspectiva única basada en sus propias experiencias y vivencias. Incluso cuando no estamos de acuerdo con lo que se está diciendo, podemos aprender algo valioso si dejamos de lado la necesidad de imponernos, y en lugar de eso, permitimos que la conversación fluya de manera abierta y respetuosa. Este enfoque nos ayuda a desarrollar empatía y a comprender mejor las motivaciones, valores y creencias de los demás, lo que, a su vez, fortalece nuestras relaciones. La importancia de reconocer nuestros errores. Una de las cualidades más difíciles de cultivar es la capacidad de reconocer nuestros propios errores. Vivir en un estado constante de autojustificación y negación solo perpetúa la ilusión de que somos infalibles. Sin embargo, reconocer que cometemos errores es un acto de valentía y autocompasión. Aceptar que no siempre tenemos la razón no nos hace menos capaces ni menos valiosos. Por el contrario, nos permite crecer, aprender y ser más conscientes de nuestras limitaciones. La humildad para reconocer nuestros errores implica la capacidad de ver las situaciones desde una perspectiva más amplia. A veces, nuestra visión limitada de los hechos nos impide ver las consecuencias de nuestras acciones, o entender cómo nuestra forma de pensar puede haber influido en una determinada situación. Al reconocer nuestros errores de manera honesta, tenemos la oportunidad de aprender de ellos y de cambiar nuestro enfoque en el futuro. Esto no solo mejora nuestra capacidad de tomar decisiones, sino que también fortalece nuestra integridad, ya que nos permite actuar con mayor responsabilidad y autoaceptación. Reconocer nuestros errores también tiene un impacto positivo en nuestras relaciones interpersonales. Cuando somos capaces de admitir nuestras fallas y disculparnos sinceramente, mostramos respeto por los demás y fortalecemos la confianza mutua. En lugar de aferrarnos a la defensiva, podemos ofrecer una disculpa genuina y trabajar para corregir el impacto negativo que nuestras acciones puedan haber tenido. La humildad como herramienta de crecimiento personal. El crecimiento personal está intrínsecamente ligado a nuestra capacidad para aprender. Sin embargo, para poder aprender, es necesario reconocer que no sabemos todo y que siempre hay algo nuevo que podemos descubrir. La humildad se convierte en la herramienta clave para desbloquear este potencial de aprendizaje, ya que nos permite acercarnos al mundo con una mente abierta, dispuesta a recibir nuevas enseñanzas, aunque provengan de fuentes inesperadas. Una persona humilde es capaz de reconocer que cada experiencia, cada interacción y cada desafío son oportunidades para expandir su conocimiento.
Esta mentalidad de aprendizaje constante nos mantiene en un estado de crecimiento continuo, donde cada día es una nueva oportunidad para mejorar y evolucionar. La humildad nos permite dejar atrás la idea de que hemos alcanzado la cima del conocimiento y, en su lugar, abrazar el viaje interminable del autodescubrimiento. Además, al reconocer que no siempre tenemos la razón, nos volvemos más accesibles y menos arrogantes. La humildad nos permite conectar con los demás en un nivel más profundo, ya que somos más propensos a escuchar y aprender de sus experiencias. Esta apertura a los demás nos enriquece y nos ayuda a desarrollar una visión más amplia y matizada de la vida. La importancia de la humildad en la toma de decisiones. Las decisiones que tomamos en la vida tienen un impacto directo en nuestro bienestar y en el de los demás. Sin embargo, tomar decisiones sabias no siempre significa tener todas las respuestas. La humildad juega un papel crucial en este proceso, ya que nos permite reconocer nuestras limitaciones y buscar consejo cuando lo necesitamos. Tomar decisiones con humildad implica reconocer que nuestras perspectivas pueden estar sesgadas o incompletas. Al ser conscientes de esto, nos volvemos más propensos a considerar otras opciones, a buscar el consejo de personas de confianza y a evaluar todas las posibles consecuencias de nuestras elecciones. Este enfoque nos ayuda a evitar la toma de decisiones impulsivas o apresuradas, y en su lugar, nos permite tomar decisiones más informadas y equilibradas. La humildad también nos permite aceptar que, incluso después de tomar una decisión, no siempre todo saldrá como esperábamos. A veces, nuestros mejores esfuerzos no son suficientes para garantizar el éxito, y es en esos momentos cuando la humildad se convierte en una herramienta esencial. En lugar de culpar a los demás o a las circunstancias, la humildad nos invita a reflexionar sobre lo que hemos aprendido de la experiencia y cómo podemos mejorar en el futuro. Conclusión: la humildad no es una debilidad. Es una fuerza poderosa que nos permite crecer, aprender y conectar con los demás de manera genuina. Al aceptar que no siempre tenemos la razón, nos abrimos a nuevas ideas, nos volvemos más empáticos y desarrollamos una mayor capacidad de autocrítica. La humildad nos ayuda a reconocer nuestras limitaciones, a escuchar con atención y a aprender de nuestros errores, lo que a su vez nos convierte en personas más sabias, equilibradas y compasivas. Al final del día, la verdadera sabiduría no radica en tener siempre la razón, sino en la disposición de aprender, de escuchar, de crecer y de evolucionar. La humildad es la clave para desbloquear todo nuestro potencial y para vivir una vida más rica, plena y auténtica. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.